Muy buenos días, soy el profesor Carlos Alberto Mayora de la Universidad del Valle y en el marco del seminario interdisciplinario sobre comunicación en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar, voy a hablarles el día de hoy sobre la teoría de la ecología de medios de Marshall McLuhan. Comencemos por ver un poco de información sobre quién fue Marshall McLuhan. Bueno, como hemos podido ver, uno de los principales postulados de la teoría de Marshall McLuhan es que el medio es el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente tendemos a pensar en medio y mensaje como dos ideas separadas, dos conceptos separados. El mensaje es un contenido y puede expresarse a través de diferentes medios. Sin embargo, para McLuhan esto es errado. Para McLuhan, las condiciones y características del medio determinan el mensaje y no se pueden separar. Un libro, nosotros pensaríamos que un libro es un contenido en un medio y que la versión fílmica de ese libro es exactamente el mismo contenido en otro medio. Sin embargo, McLuhan diría que cada uno son mensajes diferentes, porque las propiedades físicas de esos medios condicionan los contenidos, condicionan los mensajes. McLuhan hablaba de que nuestra realidad no era objetiva, sino que era una construcción subjetiva, una construcción hecha de diferentes interpretaciones y creencias que teníamos sobre ella. A su vez, dentro de nuestro entorno existen ciertas tecnologías que nos permiten comunicarnos y esas tecnologías inciden en gran manera no solo en cómo nos comunicamos, sino en qué comunicamos. Las tecnologías están insertadas en nuestro medio ambiente, o al menos en nuestro medio ambiente simbólico, y se convierten en extensiones de nosotros mismos, en parte de nosotros mismos. Determinan los mensajes que construimos y los mensajes que percibimos o cómo los percibimos. Y estas tecnologías llegan a ser tan integrales en nuestro ambiente que se vuelven invisibles, tal como es invisible el agua para el pez. En un medio ambiente, como todos sabemos, existen muchas interrelaciones. Lo que puede pasar a una especie afecta a todas las otras especies. Un cambio en la temperatura puede afectar la vida de todos en ese ecosistema. Según McLuhan, sucede lo mismo con nuestro ambiente simbólico y la integración o la aparición de una nueva tecnología modifica ese ambiente. En una perspectiva objetivista, pensaríamos en que existen variables que son medibles, identificables, que se relacionan de manera lineal y que podemos controlarlas. En la perspectiva de la ecología de medios, este no es el caso, sino que nos encontraremos muchos elementos interactuando entre sí, modificándose de manera multidireccional y de manera interactiva. McLuhan proponía que estos medios, estas tecnologías, tenían tal impacto sobre nosotros que inclusive habían llegado a determinar nuestra evolución histórica. Y él clasificaba la historia del hombre en cuatro grandes etapas, de acuerdo a cuáles habían sido las tecnologías dominantes y los sentidos receptores dominantes, de acuerdo a esas tecnologías. Para comenzar, McLuhan habla de una era tribal, donde no existía una tecnología per se y donde el principal medio de comunicación era la voz, así como el principal medio de recepción de mensajes era la audición.
En esta etapa, según McLuhan, esto generó un mayor sentido de comunidad, lo cual permitió el establecimiento de las tribus. La comunicación oral es efímera, los mensajes se van y se pierden. Así que hay una necesidad de constante negociación y reiteración, de transmisión de esos mensajes de una generación a la otra. Además, la comunicación oral implica el encuentro físico del oyente y del hablante, lo cual permitió generar un mayor sentido de comunidad, de integración. Luego, entre el año 2000 y 1500 a.C., se inventó el alfabeto fonético, la representación de los sonidos en símbolos gráficos, en símbolos concretos, y dándole preponderancia a la visión. Para McLuhan, esto tuvo un impacto tremendo en ese sentido de comunidad, ya que la lectura es un acto individual, un acto íntimo. Ya el lector y el escritor no necesitan encontrarse, no necesitan compartir el espacio. La comunicación puede darse a través del tiempo y la distancia. Al mismo tiempo, el hecho de que los símbolos gráficos son visibles, observables, manejables y lineales permitió, según McLuhan, el desarrollo de la aritmética, la matemática, la geometría e incluso de la lógica, es decir, las bases del pensamiento moderno contemporáneo. En 1450 se crea la imprenta. Con la imprenta se aumenta la preponderancia visual. El nuevo gran medio de comunicación ya no es solamente visual, íntimo e individual, sino que además es masivo. Aumenta el número de lectores y se genera la capacidad de que cada quien cargue sus textos de manera independiente y que además se pueda reproducir en grandes cantidades. De hecho, según McLuhan, la era impresa fue el antecesor inmediato de la era industrial. Finalmente, en 1850, con la invención del telégrafo, nace, según McLuhan, la era electrónica. Ahora los mensajes son codificados en impulsos electrónicos que una máquina es capaz de traducir en significados para nosotros. El telégrafo fue el primero, luego vendría el teléfono, luego la radio, luego el cine, luego la televisión. Con la era electrónica volvemos a la era tribal, o a una neo-era tribal, según McLuhan. Nuevamente, hay una preponderancia de la audición como sentido dominante, recibimos los mensajes que escuchamos, pero ahora la distancia geográfica no es una limitante para esta comunicación. Una masacre en China, un terremoto en África, una elección en Haití, son noticias que pueden ser conocidas y discutidas por las familias en Estados Unidos, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Volvemos o pasamos del individualismo y de lo íntimo a lo público. Los asuntos de cada quien son los asuntos de todo el mundo. Se pierde la privacidad. McLuhan no llegó a conocer la famosa era digital, pero basándose en sus teorías podemos ver cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los aparatos físicos que nos permiten acceder a esas tecnologías tienen un impacto en nuestra vida y se han convertido en cierta forma en extensiones de nosotros mismos. La era digital ya no es principalmente visual, no es principalmente auditiva, sino que es multisensorial. Muchos dirían que es kinestésica. Eh, de nuevo, eh, según Griffith, en su análisis de lo que hubiese dicho McLuhan de la era digital, nos encontramos alejándonos de la era impresa y de la era de la intimidad, de lo privado, de lo secreto, para una era en donde todo es más inmediato, más público. Y estamos volviendo a un pensamiento tribal. De hecho, dice Griffith que abandonamos la aldea global, que fue la era electrónica, para encontrarnos una era de tribus virtuales y tribus que poseen un gran sentido de comunidad interna, pero que poseen inclinaciones bélicas o de confrontación hacia otras tribus. Sin embargo, Neil Postman, desde Nueva York, continuaría el trabajo o las ideas de McLuhan, pero
incluyendo una dimensión moral. Para él, cada tecnología nos plantea un dilema faustino, haciendo referencia a la famosa obra de Goethe, es decir, un pacto con el diablo. La tecnología nos trae beneficios, pero también es capaz de destruirnos. Postman proponía una necesidad crítica ante las tecnologías. De hecho, él decía que el gran avance de la televisión en la sociedad norteamericana tenía un efecto nocivo, un efecto negativo sobre esta sociedad. Él decía que la televisión era principalmente un medio de entretenimiento, que no tenía un contenido proposicional, sino un discurso representacional, es decir, donde las ideas se presentan y donde todo tiene un valor y un costo. Y él decía que esto estaba influenciando, siguiendo esta idea de que el medio es el mensaje, la forma de pensar de los norteamericanos, y estaba bajando la calidad discursiva e inclusive limitando las habilidades argumentativas de la sociedad norteamericana. Para él, el estudio de la ecología de medios debía tener principalmente esa fundamentación y esa orientación moral, cuestionar y desarrollar una actividad crítica hacia las tecnologías y sus impactos en las habilidades de la comunicación. Críticas a esta teoría. Bueno, esta teoría realmente tuvo un impacto en los estudios de la comunicación. Muchas personas siguen dentro del marco de McLuhan discutiendo los impactos de las nuevas tecnologías en nuestra forma de pensar, nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de construir nuestras realidades. Pero también ha tenido unas críticas muy fuertes. Por ejemplo, McLuhan, desde una base racionalista y desde unas interpretaciones sumamente subjetivas, hizo postulados y enunciados muy objetivos. Él prácticamente hablaba de una manera como si es que sus ideas sobre los medios eran hechos o verdades absolutas sobre los medios. Además, McLuhan gozó de mucha popularidad televisiva, fue entrevistado en muchos de los grandes programas de televisión de Canadá y Norteamérica, de los Estados Unidos, y, y bueno, esa popularidad con las masas eh, resultó en que fuese poco popular entre los académicos. Finalmente, la última crítica es la dimensión moral, que lo que Postman propuso, McLuhan realmente nunca hizo mucho hincapié en esa parte moral o las implicaciones moral de esa relación de las nuevas tecnologías sobre nosotros. Bueno, esto evidentemente ha sido muy breve. Eh, no sé si tendrán alguna pregunta. He tratado de resumir lo más posible dentro del poco tiempo. Y mientras van pensando en sus preguntas, bueno, les recuerdo básicamente la literatura consultada para esta presentación fue el libro A First Look at Communication Theory de Anne Griffith. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero sus respuestas, sus preguntas. Y bueno, les invito a buscar este video, el video sobre el medio es el mensaje en YouTube, para que puedan tener una mejor comprensión de McLuhan y de sus postulados. Muchas gracias.